oírla. Es una bendición que los niños ya desde pequeñitos puedan estar oyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bien, ustedes saben que yo estaba predicándoles sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, ¿verdad? Y terminamos esa epístola y en vez de seguir con otra epístola más, he decidido dar una serie de sermones doctrinales, una serie de sermones sobre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es necesario. Realmente uno de los mayores problemas que tiene la Iglesia hoy en día es que la mayoría de los creyentes no conocen realmente las doctrinas de la fe cristiana. Por eso fácilmente son engañados, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero Dios nos ha dejado su palabra para que por ella nosotros conozcamos la verdad, y es la verdad la que nos hace libres. Amén. Fue lo que Jesús, nuestro Señor, dijo. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Yo sé que algunos de vosotros conocen estas doctrinas, pero mi deber es exponerla, porque hay algunos que no la conocen. Y sobre todo de los que nos ven a través de las redes sociales, los que llevan tiempo ya con nosotros aquí en esta congregación, es muy probable que las conozcan todas, pero aún así yo no me cansaré de repetirlas porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es necesaria que la recordemos, porque muchas veces, como los niños pequeños, las olvidamos aunque las sepamos. Quiero llevarles a un texto de la palabra de Dios en Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos, vamos a leer del 9 al 10. ¿Lo tienen? Muy bien, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, por haberla dejado para nuestra reflexión y meditación, para que conociéramos, Señor, tu voluntad y por ella pudiésemos caminar en tu luz. Abre nuestro corazón en esta mañana para poder recibir tu palabra y haz que tu palabra, al entrar en nuestras vidas, produzca aquello que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Miren, en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo por 2 veces señala la importancia del conocimiento. El conocimiento de la voluntad de Dios. Dice ahí que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que seamos inteligentes espiritualmente hablando. Hay gente que son verdaderos genios en cualquier rama de la ciencia, en la medicina, en la astrología, en la astronomía, perdón, en cualquier ingeniería, y son unos fenómenos en esas materias. Se han preparado durante años y son verdaderos eruditos. Sin embargo, espiritualmente son analfabetos. Recuerdo que allá por el año 80 y tantos, hace ya unos cuantos años, yo estaba hablando con el juez decano de Jerez de la Frontera,
porque teníamos un grupo de rehabilitación, la iglesia tenía un grupo de rehabilitación, y muchos de los chavales que venían a rehabilitarse venían con problemas legales, venían con condenas pendientes, con juicios pendientes y demás. Y cuando eran juzgados y eran condenados, yo iba a hablar con el juez decano y le solicitaba que le permitiera, porque ya estaban en rehabilitación, que les permitieran realizar su tiempo de cárcel, que lo pudiera realizar con nosotros. Es decir, que en vez de entrar en la cárcel donde realmente iba a empeorar, pues que lo dejara estar con nosotros en el centro, que nosotros nos hacíamos responsables de él. Y el juez decano, don Manuel, ya no me acuerdo ni del apellido, hablábamos muchas veces. Cada vez que yo iba a su oficina, él muchas veces me preguntaba, me tenía preguntas relacionadas con las cosas del Señor. Y trataba de buscarme las cosquillas. Y recuerdo en un día en concreto que él me hizo una pregunta, se la respondí y él me contradijo. No, eso no puede ser. Pero mire, te estoy mostrando por la palabra de Dios que es así. No, eso no puede ser. Mire, don Manuel, déjeme usted decirle algo que yo quiero que usted entienda bien. En jurisprudencia, usted es un maestro y yo un analfabeto. Pero en teología, el analfabeto es usted y el maestro soy yo. Hay gente que creen que porque saben de ciencia, saben de todo. Y a lo mejor puede que sepa de ciencia, pero no sabe nada de Dios. Puede saber de leyes, pero ser un analfabeto espiritualmente. La voluntad de Dios, según lo que explica Pablo en esta carta a los Colosenses, es que debemos ser llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y para eso es necesario estudiar. Pero el problema con eso es que no nos gusta esforzarnos. Esta es la realidad. Nos gusta que nos den las cosas hechas. Hasta el pescadito ya sin espina. ¿Verdad? La naranja ya pelada. A mí me gusta así. Y yo le pido a mi mujer que me pele las naranjas porque ustedes saben cómo los olores me afectan, ¿no? Si yo abro una naranja, después me quedan las manos, por más que me lavo, sigo oliendo eso y es terrible. Yo le pido a mi mujer que me las pele. Nos gusta realmente que nos den las cosas hechas. Pero hay cuestiones en las que nos tenemos que esforzar, porque son importantes. Y porque si no nos esforzamos, el esfuerzo de los demás no va a servir para nosotros. Mire, yo se lo voy a decir clarito. A mí me encanta estudiar la palabra de Dios. Y yo dedico muchas horas del día, de la semana, de mi vida a estudiar la palabra de Dios. Pero les voy a decir algo importante que quiero que entiendan. Mi esfuerzo no te va a servir a ti si tú no haces también el tuyo. ¿Ok? Es necesario que todos nosotros nos esforcemos. Si queremos realmente ser sabios, inteligentes en lo espiritual, tenemos que hacerlo. Y Pablo dice, llevando fruto para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo podríamos nosotros andar como es digno del Señor, agradándole en todo, si no le conocemos? Si no sabemos qué es lo que le agrada o qué no le agrada. Por eso dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Por tanto, lo que me propongo es justamente hablarles de las doctrinas fundamentales a fin de que todos nosotros conozcamos qué creemos y por qué lo creemos. ¿Qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debiéramos creer? De eso se trata. Y el primer tema que yo voy a compartir con ustedes en esta serie de sermones es la divinidad, es la persona de Dios. Así que introduzco el tema. ¿Existe o no? ¿Inventó el hombre a Dios o Dios al hombre? ¿Por qué el ser humano se inventa dioses? Porque existen muchísimos dioses, ¿verdad? ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Por qué no reconocen a su creador?
¿Es verdad que la ciencia demuestra que Dios no existe? Bueno, algunos creen esto. Y vamos a estudiar sobre estas cosas. Ahora, ¿cómo podría la ciencia demostrar que Dios no existe? Si Dios escapa del campo de la ciencia. La ciencia debería callar en aquello de lo que no sabe. Pero ¿sabe qué les pasa a los científicos? Algunos, Porque un poco de ciencia te convierte en ateo, pero mucha ciencia te vuelve cristiano. Pero algunos cientificillos que creen saber mucho de ciencia afirman que Dios no existe, pero es porque son analfabetos espirituales. Y también analfabetos científicos, porque si supieran realmente de ciencia, la mayor parte de los científicos que creen, o sea, que de verdad son eruditos en las diferentes materias, son cristianos todos. Todos. Pero vamos a hablar de estas cosas. Especular no es ciencia. Vamos a hablar de todo esto. Porque gran parte de lo que hoy se llama ciencia es religión. Tienes que creerlo por fe. Porque dicen, hemos demostrado, cuando en realidad están diciendo, creemos que es posible, pudiera ser. Si no, fíjense en los documentales de Discovery Channel, del canal Historia, están llenos de probabilidades. Creemos, es posible, pensamos, pudiera ser, quizás. Eso no es ciencia, eso es especulación. Y creer eso, para creer eso hace falta más fe que para creer en Dios. Eso es religión. Ahora, si existe Dios, ¿podremos nosotros alcanzar a conocerlo? ¿Podrá nuestra mente limitada, finita, comprender la majestad de Dios? Muchos le niegan quizás porque no le comprenden. Otros lo explican a su entender. A mí me parece, yo tengo mi propio Dios. Yo creo, yo pienso, en cuestiones espirituales no podemos basarnos en cuestiones subjetivas, sino en cuestiones objetivas. Necesitamos realmente la ayuda de Dios si queremos conocerle. Perdonen un segundito que tenemos aquí el ruidito del monitor que me estaba volviendo loco. Digo que necesitamos la ayuda de Dios si queremos realmente conocerle. Y es necesario que Él se revele a nosotros si vamos a conocerlo de verdad. Yo voy a tratar de hablar de este tema, de responder a alguna de estas preguntas, y desde luego no pretendo agotar el tema porque necesitaríamos una eternidad para poder agotar este tema. Pero llegaremos hasta donde lleguemos y la próxima vez que me toque predicar continuaremos. Primer punto. Dios existe. Vamos a ir al principio de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1. Es un texto cortito. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en el principio, cuando todavía no existía nada, cuando nada estaba hecho, ni el cielo, ni la tierra, ni nada de lo que en ellos hay, ya Dios estaba allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El hombre dice, no, en realidad todo surgió por azar. Fue una explosión, pero ¿una explosión de qué? La nada no explota. Tiene que haber algo para que explote. No, fue por
Aparición espontánea. No, mire, ¿y qué apareció? ¿Y quién lo hizo aparecer? Ya Dios en el principio estaba allí. Él sí estaba allí. Y Él nos cuenta cómo hizo las cosas. Algunos de estos que se inventan otras teorías estaban allí para poder decirnos cómo surgió, cuál es el origen del universo. Algunos de los ateos estaban allí. ¿Quién había allí? Allí no había nadie, nada más que Dios. En el principio, Dios estaba allí. Y Él fue el que creó todas las cosas. Esto nos habla de la eternidad de Dios. Porque Dios no tiene principio. Ya en el principio Él existía. Y Él no va a tener final. Él es eterno. Nosotros no somos eternos, pero somos inmortales. Porque aunque tenemos principio, no vamos a tener un final. Nuestro cuerpo sí terminará aquí. Pero después en la resurrección se nos dará un cuerpo nuevo porque nuestra alma es inmortal. Ha sido creada inmortal para vivir por toda la eternidad. Por eso es tan importante que entendamos estas cosas, para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y esos grandes interrogantes que angustian y agobian al ser humano. Es necesario darle respuestas. Y no basta con decir, yo creo, a mí me parece. No basta con decir, ay, pues yo no quiero saber de esos temas. Porque hay que saber de estos temas. Las Escrituras confirman que Dios es eterno. Que Dios estaba ya desde el principio allí. Fíjense conmigo en el Salmo 135. Salmo 135, versículo 13. Alguien que me ayude, por favor, a leerlo en voz alta. Salmo 35, 135, versículo 13. ¿Alguien en voz alta? Salmo 135, versículo 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación. Eterno es tu nombre. Eterno. Porque Él no tiene principio, no tiene fin. En Isaías 40, en el versículo 28 se dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor? Dios es eterno. Él estaba allí desde el principio. La eternidad, desde nuestra limitación, es difícil de explicar. Porque hay cosas que realmente escapan de nuestro entendimiento. Pero Él ni tiene principio ni tendrá fin. No es como nosotros. Por eso no podemos juzgarle en base al conocimiento que tenemos del ser humano. Porque Dios no es un ser humano. Dios es Dios. El Creador, el Eterno, el Altísimo. El todopoderoso Dios que dio origen a todas las cosas con solo el poder de su palabra. Para crear todo cuanto existe, se necesita algo mucho más grande que lo que existe. Alguien más inteligente, más poderoso que todo lo que existe. Dios no tiene que demostrar su existencia. Nosotros somos la prueba de que Dios existe. Porque somos criaturas suyas. Que exista algo demuestra que Dios existe. Porque si Dios no existiera, nada existiría. El ser humano es quien tiene que demostrar que Dios no existe. Pero tiene que demostrarlo de forma coherente, de forma inteligente. No basta con decir, no, yo creo que no existe. Vale. Debe dar una respuesta plausible al origen del universo. Si quitamos a Dios de la ecuación, solo nos queda vacío. Nos queda preguntas sin respuestas. Y entonces, claro, ante esas preguntas que no tenemos respuesta, tenemos que inventárnoslas. El ser humano es la evidencia de que Dios existe. Porque el ser humano es un ser pensante. Unos más que otros.
Pero somos pensantes, somos libres. Podemos decidir hacer el bien o el mal. Y eso significa que somos éticos, que tenemos moral. ¿Cómo explicar la moral que existe en todo ser humano si quitamos a Dios de en medio? ¿Quién dice lo que está bien o lo que está mal? ¿Por qué en todos los países se dice que está mal matar? Si Dios no existe, ¿por qué está mal matar? ¿Por qué está mal robar? La moral, establecer lo que es bueno y lo que es malo, requiere de una inteligencia moral. Y que la moral exista en todo ser humano, no importa de dónde sea, de la generación que sea, en el tiempo que sea, en el país que sea, de la lengua o cultura que sea, la moral es otra prueba de la existencia de Dios. Por eso ahora el mundo va de mal en peor, porque el ser humano le está dando la espalda a Dios. Y como el ser humano le da la espalda a Dios y Dios no existe, entonces cada uno puede hacer lo que bien le parezca, porque nadie nos va a juzgar allí. Con tal de que no nos cojan aquí, yo puedo robar, yo puedo matar y no pasa nada. Espero que no me cojan. No, sí pasa. Porque aunque tú puedas escapar de la justicia del hombre, no vas a escapar de la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Y Él no dejará ninguna injusticia sin pago. Todo ser que peque pagará por ese pecado. A menos que se arrepienta y pida perdón a Dios, creyendo que la obra de Cristo en la cruz le limpia de ese pecado. Pero de lo contrario, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Algunos un poco más sensatos no niegan la existencia de Dios, pero dicen, por ejemplo, probablemente Dios no exista. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Probablemente Dios no exista. Deja de preocuparte, disfruta de la vida. Esto era una campaña publicitaria que los ateos ingleses hicieron poniendo en Londres unas pancartas en los autobuses. Probablemente Dios no exista. Deja de preocuparte, disfruta de la vida. Probablemente, pero ¿y si existe? ¿Te montarías tú en un avión en el que el piloto te dijera, es probable que lleguemos? ¿Te tomarías un medicamento que dijera, probablemente no tenga efectos secundarios? ¿Probablemente? ¿Qué probabilidades hay de que Dios exista? Mire, hay tantas probabilidades de que Dios exista que los ateos salen a la calle a hacer campaña para que dejes de creer en Dios. Si Dios no existiera, ¿qué sentido tiene batallar contra Dios? ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, han visto alguna vez alguna campaña que diga que Caperucita Roja no existió? ¿Nadie? ¿Alguien ha visto alguna vez una campaña publicitaria que diga que Pinocho tampoco existió, que es mentira que un muñequito de madera cobrara vida? ¿Han visto alguna campaña contra eso? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que es mentira. ¿Por qué, sin embargo, hay personas que dedican sus vidas a luchar contra Dios? ¿Por qué? Se han escrito ríos de libros para negar a Dios. Gente han dedicado sus vidas solamente a eso. El promotor de esa campaña, Dawkins, ha dedicado su vida a luchar contra Dios. Ha creado un partido ateo, un grupo de ateísmo, etcétera, y propaga y se gasta dinero y esfuerzo. Toda su vida la está dedicando a luchar contra Dios. Se ve que le teme, ¿eh? Porque esa es la verdad. ¿Qué otra explicación puede haber para luchar con tanto ahínco contra Dios?
A menos que le temas, no tiene sentido. Si creyeran realmente que Dios no existe, no tiene sentido luchar contra Él. ¿Saben cuál es el problema de los ateos? Que en realidad no son tan ateos. En realidad no son tan ateos. Mire, segundo punto, Dios se ha manifestado. Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado al ser humano, se ha dado a conocer por medio de la creación. Todo efecto tiene una causa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo una cueva en una montaña, yo puedo decir, bueno, esto siempre estuvo aquí. Pero si veo un edificio, yo no puedo pensar que se ha hecho solo. ¿Verdad que no? Porque los ladrillos no se ponen solos. No se enfocan las paredes solas, ni se pintan solas, ni se ponen maderas, ni se ponen puertas y cerraduras, y instalaciones eléctricas. Nada de eso surge sola. ¿Verdad que no? Cuando vemos un edificio decimos, alguien lo ha hecho. ¿Es verdad o no? Cuando vemos un cuadro decimos, bueno, pues mire, aquel cuadro de allí, el primero que está allí, lo hizo Gabriel. Entonces, puede que veamos las meninas y digamos, en serio, ¿qué pensarías tú? Que alguien viendo las meninas dijera, pues este cuadro se hizo solo. Velázquez jamás existió. ¿Qué pensarías tú de alguien que se expresa de ese modo? Que se le ha ido un tornillo. Todo efecto tiene una causa. Si hay inteligencia puesta aquí, si yo veo un libro, yo sé que ese libro no se ha escrito solo, alguien lo ha tenido que escribir. Porque donde hay inteligencia, hay una mente inteligente involucrada. La causa y el efecto. El libro es el efecto de la mente que lo escribió. Donde hay inteligencia, tiene que haber una mente inteligente detrás. Mire, Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo del 1 al 4. Salmo 19 del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero fíjense lo que dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, cuando nosotros miramos el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, cuando miramos las estrellas, los planetas, no necesitamos que nadie nos diga que eso lo ha creado Dios. Vemos orden. Y detrás del orden tiene que haber una mente inteligente que lo ordenara. Nosotros sabemos que el sol sale siempre, todos los días por el mismo sitio. Y se esconde por el mismo sitio. Y sabemos que la tierra gira alrededor del sol. Y sabemos cómo lo hace. Y sabemos que la tierra pende de la nada. Ahí. Como todos los demás planetas, nuestras galaxias. Y el orden que hay, mire, la Tierra está a la distancia justa del Sol, porque si estuviera un poquito más cerca, nos freiríamos. Si estuviese un poquito más lejos, nos helaríamos. La Tierra está a la distancia justa para que la vida sea posible en este planeta. Y gira. Y tenemos las estaciones, los meses, y pasan los años, y toda esa sabiduría que hay ahí en el universo, todo ese orden, pensamos que se hizo solo. Si yo cojo las piezas de un reloj, las meto en una jarrita y empiezo a moverla con el tiempo, aunque me lleve 200 millones de años moviéndola, ¿llegará el día en que se forme un reloj? Claro que no. Las cosas no se hacen solas, necesita una causa que produzca el efecto. Y Dios es la causa.
de que nosotros estemos aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No necesitamos palabras. Sin embargo, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Quiere decir, no lo vemos ahí, no nos habla Dios cuando observamos el mar con esa imponente masa de agua que rodea la tierra y ni una sola gota cae. Está donde debe estar. Y pensamos que eso se ha hecho solo. Dios no necesita hablar. Su creación habla por Él. La creación es su tarjeta de visita. Dios es infinito y nosotros no. Por eso a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Y necesitamos que Él nos revele quién es, cómo es, qué debemos creer de Él, a fin de que podamos conocerle y entenderle. Salmo 33, versículos 8 y 9. Salmo 33, versículos 8 y 9. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El hombre debiera temer a Dios. El hombre debiera respetar a Dios, pero no lo hace. El hombre quiere vivir como le dé la gana, haciendo su propia voluntad, y que después ni Dios ni nadie le llame a cuentas. Por eso, porque como en el fondo el ser humano sabe que hay un Dios y que al final le juzgará, vive como los avestruces con las cabezas escondidas tratando de no enterarse de que hay un Dios. No, yo prefiero creer que no lo hay. Pero hay un Dios en los cielos. Él dijo y fue hecho. Todo lo que nosotros vemos fue hecho por Dios. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios ha hablado. Nos habla por la creación. Fíjense, Romanos capítulo 1. Saben, esto es muy importante especialmente para los jóvenes que están estudiando y que se encuentran a veces en el colegio, que los profesores se burlan de su fe. Joven, toma nota de estas cosas para que puedas expresarte con libertad delante del profesor y decirle las cosas como son, no como a él le gustaría que fueran. Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos los seres humanos. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? De modo que no tienen excusas. El ser humano pondrá excusas, pero son inválidas. No tiene excusa. Toda la creación le da testimonio de que Dios es real, de que Dios existe. Pero es que además Dios nos ha hablado por profetas, nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por apóstoles y nos sigue hablando por su palabra. Veamos por ejemplo en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Quiere decir que Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios ha hablado, Dios se ha manifestado, Dios ha revelado su voluntad. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 10. Perdón, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, escuchen bien, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero a pesar de eso, el ser humano sigue
viviendo de espaldas a Dios porque no quiere enterarse. Y es que no hay más sordo que quien no quiere oír, ¿verdad? Pero no tienen excusa. Uno puede negar a Dios, empeñarse en que Dios no existe, vivir como si Dios no existiera. Pero llegará el día en que, como está escrito, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Llegará un día en que todos los ateos dejarán de ser ateos. Es que, sinceramente, no existe el ateo. En realidad no existe el ateo. Gente que no tengan a Dios no existe. Porque hasta el mayor de los ateos es ateo porque Dios existe. Si Dios no existiera, no existirían los ateos. No tiene sentido. Salmos 119, 160. Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dios nos ha hablado a través de su palabra y la palabra de Dios es verdad. Por eso Jesucristo dijo: si permaneciereis en mis palabras, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad. Porque su palabra es la verdad. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es verdad y Dios nos habla a través de ella, pero el hombre se tapa los oídos, no quiere oír. Después, más adelante, hablaremos de la Biblia y de las pruebas indubitables de que la Biblia es palabra de Dios. Pero ahora estamos hablando de Dios. Muchos ateos se han convertido tratando de destruir la Biblia. Interesante, ¿no? Muchos que han pretendido destruir la credibilidad de la palabra de Dios, cuando se han puesto a investigar, al final han tenido que arrodillarse y pedir perdón a Dios, porque estaban equivocados. El ser humano tiene ojos, pero no quiere ver. Tiene oídos, pero no quiere oír. Al menos no de las cosas de Dios. Prefiere vivir como si Dios no existiera. Pero Dios existe. Juan 3:19. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y saben por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios existe. Y Dios resuelve el origen del universo. Que exista algo demuestra que alguien lo hizo. Perdón. El ateo no tiene ningún argumento válido para contrarrestar, para negar el relato bíblico de la creación, más allá de su miedo a que de verdad exista un Dios. Afirmar que todo surgió por azar no es un argumento, es una excusa. No creer algo, rechazarlo, no es un argumento, es una excusa. Tampoco el que mucha gente lo haga, porque una mentira respaldada por muchas bocas no deja de ser mentira. Perdón.
último punto. Punto 4. La fe en Dios te hace bien. Y esto es muy importante entenderlo. No creer en Dios no te beneficia en nada. Hay gente que cree que por no creer en Dios le va a ir mejor porque puede disfrutar de la vida, entre comillas. Pero disfrutar de la vida sin Dios. Todos los que conocemos a Dios sabemos que antes de conocerle pensábamos que disfrutábamos de la vida, pero que solo empezamos a disfrutarla después de haberlo conocido. El único lamento que se oye en la boca de los creyentes es no haberlo conocido antes. La fe te hace bien. La fe te cambia para bien. La fe te bendice. ¿En qué te ayuda el ateísmo? En nada. ¿Te quita el miedo a la muerte? No. Yo he visto a ateos morir y he visto a cristianos morir. Y hay una enorme diferencia. Enfrentar la muerte desde la perspectiva de la fe te trae paz, porque tienes esperanza. Desde la perspectiva del que no cree o del que no creía, porque en el momento de la muerte todos acaban creyendo. Yo he visto gente gritar de miedo. No me quiero morir, no me quiero morir. ¿Por qué? Porque he sido malo. Y toda su vida negó a Dios. Toda su vida, con una esposa creyente, le amargó la vida a su esposa. Había sido un hombre terrible. Y sabía lo que le esperaba. Sabía lo que le esperaba. Porque una cosa es negar a Dios cuando no lo necesitamos y otra cosa es cuando vamos a ir a verlo. Hay una enorme diferencia. El ateísmo no te bendice, no te ayuda. La fe sí. Yo he visto a un creyente morir diciendo que me voy con mi Señor, que viene a recogerme. Diciéndole a la esposa que me voy antes que tú, que lo voy a conseguir, que me voy antes que tú. Y las enfermeras lloraban escuchándolo. Después no se murió él antes que la mujer. En esa ocasión no murió. Hablo del hermano Galvez, mamá. Murió la esposa antes que él. Pero él tenía fe y esperanza. Recuerdo a Paco. Paco era un hombre que estaba ingresado en el Hospital Insular en Las Palmas, frente a mi habitación, cuando yo estaba para operarme, para quitarme el pulmón. Paco tenía 94 años. Su hija, Lola, todavía me escribe de vez en cuando, estaba allí y ella entró una vez en mi habitación porque como estuve 2 meses, casi 3, en el hospital ingresado, en las bandejitas de cartón blanco en la que me traían la merienda, yo le pedí a Montaña que me llevara una acuarela y ahí hacía dibujitos, pintaba cuadritos y los ponía en la pared y toda la habitación estaba llena de cuadros. Entonces la gente decía, aquí es la exposición, ¿puedo pasar a verla? Y ella entró un día para ver los cuadros y le gustó mucho y empezamos a hablar. Le pregunté, ¿a quién tienes aquí? A mi papá, que está muy mal. Y entonces ella me dijo que tiene mucho miedo. Y yo le dije, ¿por qué no te vas a tomarte un café y me deja que yo me quedo con él? Ay, sí. Ella se fue a tomarse un café, yo entré en la habitación, me acerqué a la cama y allí estaba Paco. Un hombre ya con 90 y tantos años, la piel pegada a los huesos, pobrecito, a punto de morir, pero con un terror reflejado en el rostro. Aferrado a la cama con una fuerza que se le señalaban los nudillos en la piel. Y yo empecé a hablar con él. Y le dije, ¿tienes miedo, no, Paco? Y él me miraba así. Casi no podía respirar, estaba con una respiración muy agitada. ¿Tienes miedo, no? ¿Te has portado mal? ¿Has sido malo? ¿Y sabes lo que te espera? Así.
Y él me miraba así, todo asustado, más asustado todavía, ¿no? Pero, ¿saben? Yo le dije, no tienes por qué tener miedo. Pídele perdón a Dios. Dios te ama, Paco. Te ama de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Si tú crees que Cristo pagó por tus pecados, la deuda quedó saldada. Tú puedes estar en paz con Dios. Puedes saber que puedes confiar en Dios. Que Dios, cuando tú cierres tus ojos aquí, los abrirá en su presencia. Y Dios te dará un cuerpo nuevo para vivir eternamente. Bueno, estuve hablando con él por días. Cada vez que ella venía, al rato la mandaba a tomar café, yo me quedaba con él un ratito, le leía la palabra. Cuando ella no estaba, yo entraba en la habitación, lo saludaba, hablaba con él. La expresión del rostro se le fue relajando. Un día yo estaba leyendo una de las muchas novelas que ella me traía, porque ella pensaba que era imposible que yo en 2 días me leyera una novela de Noah Gordon de 800 páginas, pero me las leía. Porque no tenía otra cosa que hacer, pues me distraía leyendo la palabra de Dios, leyendo alguna novela o cualquier cosa, ¿no? Y ella una tarde entró y así con el rostro compungido y me dijo, Nicolás, creo que ha llegado la hora. Le digo, no te preocupes, venga, vamos para allá. Ella se puso por un lado de la cama, yo por el otro. Le cogimos las manos, ya él no estaba con la mano engarrotada, ya no tenía un rostro de miedo, estaba relajado, pero estaba respirando con dificultad. Entonces yo cogí la mano de ella, cogí la mano de él, ella hizo lo mismo y empezamos a orar. Paco, no tengas miedo. El Señor enviará a sus ángeles para recogerte. Te van a llevar a la gloria. Descansa en el Señor. Ya tu hija ya es grande, ya no tienes de qué preocuparte. Tus pecados han sido perdonados. Vete en paz. Y poco a poco él fue relajándose y se marchó. Hasta el día de hoy, la hija... seguimos teniendo contacto por Facebook. Hay una enorme diferencia entre enfrentar la muerte sin fe o la muerte con fe. ¿Tú cómo la quieres enfrentar? ¿Tú cómo quieres que sean tus últimos momentos? ¿De pánico o de gozo? La diferencia está en creer a Dios o creer a los hombres o no creer nada. Si somos inteligentes, y en realidad lo somos, aunque a veces actuemos con muy poca inteligencia, pero si somos inteligentes, sabemos que Dios es real. Sabemos que Dios existe. Y creer en Él y tenerle en cuenta en nuestras vidas es algo que nos bendice y nos beneficia enormemente. Dios es digno de que le respetemos. Él merece tu respeto. Cada uno de nosotros debemos tomarnos el tiempo necesario para tener un encuentro con Él y ponernos a cuentas con Él. La Biblia dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve. Basta con que hables con Dios, donde quiera que tú estés, porque la gloria de Dios llena la tierra. Donde quiera que tú estés. No hace falta que estés en la iglesia para hablar con Dios, en tu casa, en la calle, caminando frente al mar, en tu habitación. Tú puedes hablar con Él, abrirle tu corazón y decirle, Señor, reconozco que no siempre te he tenido en cuenta. Que a veces, Señor, he vivido como si tú no existieras. Perdóname. Yo quiero tenerte en cuenta. Yo quiero conocerte más. Si tú le dices eso al Señor, acabarás conociéndole. Y cuando conozcas a Dios, le amarás. Porque Dios se gana nuestro cariño. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Su verdad por todas las generaciones. ¿Saben? La gente atea sigue sufriendo los mismos problemas. Nosotros también enfrentamos problemas.
Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tienes fe en Dios, sabes que no estás solo frente a los problemas. Y sabes que Dios está contigo. A lo largo de algunos mensajes, iré hablándoles de Dios. Pero es necesario que entendamos una cosa. Esto no es solamente conocimiento. Si se queda todo en el terreno de la mente, en el terreno de la información, en el terreno del conocimiento, no nos servirá de nada. Actuemos en base a ese conocimiento. Pongamos por obra la palabra de Dios. Si sabemos que Dios es real, que Dios existe, contemos con Él. Hablemos con Él. Sigamos sus instrucciones. Leamos la palabra de Dios para conocerle y sigamos sus instrucciones. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Él nos ayude a entender estas cosas. Pero vamos a pedirle también al Señor que Él ponga en nuestro corazón el deseo inquebrantable de conocer más de Él, de saber más de Dios, porque es importante. No solo saber que Dios existe o que Dios se ha manifestado o que la fe en Él puede beneficiarlo, sino entender que Dios quiere que tengamos comunión con Él, una relación personal, de verdad. Habla con Dios. Ábrele tu corazón al Señor. No vivas como si Dios no existiera. Padre del cielo, gracias por haberte manifestado a nosotros, Señor. Por tu creación, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos conocerte. Queremos rogarte, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Danos fe para creer en ti, Señor. Y danos inteligencia, sabiduría para hacer lo correcto. Ayúdanos a que no nos quedemos solamente con lo que sabemos. Ayúdanos a vivirlo, a ponerlo por obra, sabiendo que tú eres real, que tú existes. Ayúdanos a vivir teniéndote en cuenta a cada momento de nuestra vida. Por favor, en el nombre de Jesús, llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Si alguien quiere orar ahora,